ponemos nuestro barco rumbo hacia un pueblecito situado en lo alto de un valle, ubicado en la zona de Languedoc, en Francia. Este pueblo ya se encontraba habitado hacia el año 4500 antes de nuestra era. Así lo atestigua algunos monumentos megalíticos encontrados allí. Pero hoy en día se le conoce más por su vinculación a un abad, a un cura, que cambió el curso de la historia de este pequeño y acogedor pueblo de Rennes-le-Château. El protagonista de esta historia no es otro que el abad Bérenger Saunier. Verán, en 1985 Saunier llegó a Rennes, donde se encontró con una iglesia casi en ruinas y en muy mal estado. La iglesia estaba consagrada a María Magdalena. Todo comenzó con unas obras para mejorar la iglesia, y a partir de ahí es cuando comienza esta mitad historia, mitad leyenda. Para saber más qué hay detrás de esta historia de Rennes-le-Château, se encuentra con nosotros una persona que ha investigado esta fantástica historia, el cual tiene un libro relacionado con este lugar. Investigador incansable, apasionado del misterio, licenciado en Humanidades, articulista en diversos medios, escritor de varios libros, como digo, que el que se encuentra de este lugar, Prohibido excavar en este pueblo, y jefe redactor de la editorial Guarte Blanco. Seguramente todos lo conocen, no es otro que el gran Óscar Fábregas. Buenas y misteriosas noches, Óscar. Buenas y misteriosas noches, compañero. Y bueno, a ver, eso de gran me viene grande, qué mejor dicho, pero muchas gracias por tus palabras, amigo. A ti, grande, como digo, para mí son todos aquellos grandes que siempre están en el misterio, que nacieron, digamos, con esa etiqueta, ¿no? Porque los hay que nacen, y digo yo, y los que se van haciendo, ¿no? Sí. Óscar, Le Rennes-le-Château, una historia que cautivó a mucha gente a raíz de ese famoso libro, ¿no? Pero ¿qué hay de cierto y qué hay de leyenda en este lugar? Fue lugar de peregrinación y donde los primeros libros que, como digo, sobre ese famoso tesoro que se esconde en ese pueblo. Yo te pregunto, ¿qué hay de verdad y qué hay de mentira en toda esta historia de Château de Rennes? A ver, tú lo has dicho perfectamente en la introducción, ¿no? Que es todo lo que gira en torno a este misterio tiene tanto de historia como de leyenda. Uh-huh. Por desgracia, que a día de hoy creo que hay mucho más de leyenda que de historia, pero sigue habiendo historia detrás y sigue habiendo un misterio detrás, ¿no? Uh-huh. A ver, a mí siempre que me preguntan por Rennes, siempre hay que dejar claro que existen algo que tanto los investigadores franceses como los españoles dedicados a este tema denominamos como la Belle Histoire en francés, la bella historia, sí, que es la historia que desde los años 60 aproximadamente, que es cuando eclosionó el misterio de Rennes-le-Château, en primer lugar en Francia, aunque luego se fue expandiendo por Europa a partir de los años 80, y luego ya en el siglo XX, en este siglo, en el siglo XXI, como consecuencia del Código da Vinci, ya se hizo algo mundial. Esa historia básicamente se reduce a un poco a lo que comentabas, ¿no? A un cura. No es correcto, por cierto, hablar de abad, porque en francés la palabra abbé, aunque se traduce muchas veces como abad, no es exactamente un abad, al menos lo que entendemos en España como abad, ¿no? Uh-huh. Un cura de un pueblo muy pequeño, porque Rennes-le-Château, lo primero que hay que dejar claro, es una aldea que hoy en día tiene unos 100 habitantes, pero también en tiempos de Saunier tenía unos 100 habitantes. Es una aldea muy pequeña, en un lugar muy recóndito del Languedoc, del sudeste de Occitania, a la que, como bien decías, este señor llegó en 1885 a ocupar el puesto de sacerdote, donde se encontró una iglesia prácticamente en ruinas, como también decías en la introducción, y siempre según esta bella historia, siempre según esta historia que tiene más de mito que de verdad, supuestamente durante las obras de reconstrucción de la iglesia encontró algo
que en un primer momento no se supo lo que era, él nunca dijo lo que era, pero que le llevó supuestamente a viajar a París, a conocer a una serie de personajes relacionados con el ocultismo en París y a regresar de París con algún tipo de información que le llevó a empezar a hacer una serie de cosas extrañas. Por ejemplo, paralizó las obras de la iglesia, supuestamente él siguió trabajando en las obras, pero ya él solo, como si estuviese excavando o buscando algo, empezó a hacer unas extrañas obras en el cementerio de la iglesia, y los vecinos de la época incluso decían que lo veían, que salía todos los días con su compañera, con su criada, que era Marie Dresnot, que con el tiempo se acabó convirtiendo en prácticamente su pareja, no digo de una perspectiva sexual. Es la famosa sobrina, ¿no? O Oscar. sí, claro, es lo que te iba a decir. O sí, quizás haya algo sexual en el medio, no lo tengo claro. Yo creo que sí. Que lo que sí se convirtió sin duda fue en su fiel escudera, ¿no? Y bueno, y juntos, según comentaban los propios vecinos, algo hacían extraño, ¿no? Porque los veían salir del pueblo y volver a última hora del día cargados de piedras, como si estuviesen buscando algo en algún lugar de los alrededores o del René Chateau, ¿no? Bueno, sea como fuere, a partir de un momento determinado, Saunier empezó a mostrar signos evidentes de que poseía una gran riqueza. Algo que no era normal, repito, para un cura de un pueblo de 100 habitantes a finales del siglo XIX. Pero Óscar, según he mirado así en algunos archivos, al parecer, durante esas obras que se realizaron en 1891, que es cuando se mueve ese famoso Artal, parece ser que los albañiles dejaron allí un escombro, y el sacristán, a la hora de barrer aquello, se ve que encontró como una especie de losa, y al levantar esa losa fue cuando encontró en una grieta como objetos brillantes y un tubo que al parecer tenía unos escritos, ¿no? Unos pergaminos, el cual le entregó, ¿no? Exacto, pero esa sigue siendo también la bella historia, la historia oficial, ¿no? Que se ha comentado sobre Rennes. Supuestamente eso es lo que encontró, una serie de pergaminos y quizás también algún pequeño tesorillo, algo pequeño, que estaba escondido en algún sitio debajo del altar o muy cerca del altar, y supuestamente unos pergaminos que contenían algún tipo de mensaje encriptado, ¿no? Algún tipo de mensaje en clave. Alguien supuestamente le ayudó a desencriptar ese mensaje, y un tiempo después empezó a mostrar signos de riqueza, como que se había hecho rico de la noche a la mañana. Empezó a construir, empezó a comprar terrenos alrededor de la iglesia, acabó construyendo una mansión palaciega, que es la Villa Betania, creó unos enormes jardines, construyó la famosa Torre Magdala, y empezó a vivir, como te decía, como si fuese un marqués, como si fuese un aristócrata, como si fuese un millonario. Hasta que finalmente, esto levantó la sospecha de la propia iglesia, que le acabó investigando, y le acabó denunciando, y le acabaron suspendiendo a divinis, es decir, dejó de ejercer como sacerdote, hasta que finalmente acabó falleciendo, ¿no? Después de su muerte es cuando realmente nace la leyenda, porque a él le sobrevivió María, su sobrina, su compañera, su fiel escudera que decíamos antes, ¿no? Sí. Y años después, esta mujer, años después me refiero como 20 años después, que vivía casi en la indigencia, acabó cediendo, porque ella heredó todas las posesiones que Saunier había comprado, la acabó vendiendo, y fue al señor al que le vendió esas posesiones, al que le dio la primera pista sobre que algo había encontrado Saunier, y le dijo que todos los habitantes de Rennes-le-Château vivían sobre una enorme cantidad de oro que estaba en algún sitio escondido. Esto fue lo que motivó que tanto este señor, que se llamó Noel Corbu, como los siguientes que empezaron a visitar el pueblo, porque Noel Corbu montó un hotel-restaurante en la finca de Saunier, empezaron a pensar que bajo ese pueblo estaban los restos del tesoro que había encontrado Saunier. Bueno, pues esta es la historia de Rennes-le-Château en muy resumidas cuentas, ¿no? Claro, el problema está en que cuando uno empieza a investigar esto en profundidad, yo cuando afronté este tema lo afronté desde la perspectiva de un historiador, es decir, como si fuese cualquier objeto o cualquier tema que un historiador estudia, ¿no? Y para eso hay que acudir en primer lugar a las fuentes, ver qué sabemos realmente, ¿no? Y cuando uno acude a las fuentes resulta que la historia es muy distinta. Es muy parecida, pero es muy distinta. Y es distinta precisamente en los episodios clave de todo esto, ¿no? Es decir, lo que podemos saber a ciencia cierta hoy es que Saunier, el cura, tuvo que encontrar algo que le hizo no hacerse inmensamente rico,
pero sí más rico de lo que un cura de pueblo rural como él era se podía haber hecho, ¿no? Lo que no está tan claro y lo que parece hoy en día evidente que no encontró son esos pergaminos. Esa es la clave de esta historia, los supuestos pergaminos que según la bella historia Saunier encontró. Ajá. ¿Por qué sabemos que esos pergaminos no los encontró? Bueno, pues porque en torno a esos pergaminos surgió todo el mito de Rennes, ¿no? Esos pergaminos aparecen en la historia en un libro esencial en todo esto que se llama El oro de Rennes, un libro de Gerard de Sèvres que se publicó en el año 77 y que sí. intentando explicar el origen de la fortuna de Saunier, porque ese es el misterio es saber por qué se hizo rico el cura. Bueno, pues este señor, intentando encontrar el origen, planteó que pudo deberse a varios tesoros y fue el primero que empezó a especular con que igual lo que había encontrado no era un tesoro físico, Sí. sino algún tipo de documento, algún tipo de manuscrito por el que alguien le había pagado generosamente, ¿no? Y este señor fue el primero que planteó que había encontrado un par de pergaminos encristados y que esos pergaminos parecían apuntar a una antigua casa real francesa, los famosos merovingios, Sí. que es una casa franca que estuvo en Francia entre los siglos V y VIII aproximadamente, y que supuestamente, además de apuntar a que esos merovingios habían tenido algo que ver con René Chateau, también incluían en esos pergaminos una serie de genealogías que demostraban que los merovingios no habían desaparecido en el siglo VIII, sino que habían creado un linaje que llegaba hasta el día de hoy, ¿vale? Eso es lo que planteó ese libro, El oro de Rennes, que es el primer gran libro sobre este misterio y que es tremendamente popular y importante para entender todo esto, ¿no? Un tiempo después surgió otro libro importantísimo que yo creo que todos en los que somos aficionados o investigadores de los enigmas históricos conocemos, un libro que se llama Enigma Sagrado, Sí. en el que se planteaba que, siguiendo esta misma secuencia, lo que se planteaba que había encontrado Saunier no solamente era la evidencia de que el linaje de los merovingios había sobrevivido a su supuesto fin en el siglo VIII, sino que además los merovingios en un tiempo pasado se mezclaron con otro linaje que era el linaje procedente de Jesús y María Magdalena, ¿vale? Esa es la historia que en esencia otro par de décadas más tarde recogió el Código da Vinci, ¿no? Como todos sabemos. Claro, esto es, imagínate, ¿no? La historia pasaba de que Saunier había encontrado un tesoro físico, que es lo que se planteó en las primeras fuentes, a que había encontrado un tesoro igual también físico, pero también con algo que era más de un tipo espiritual o relacionado con la historia del cristianismo, ¿no? Claro, a mí todo esto me llamó muchísimo la atención cuando yo conocí toda esta historia, ¿no? Y por casualidad, cuando la primera vez que yo visité Rennes, que fue en el año 2007, me encontré allí con uno de los autores de ese libro que te comentaba, de Enigma Sagrado. Y curiosamente, cuando me puse a hablar con él, yo llevaba mi ejemplar precisamente de Enigma Sagrado allí. Este hombre decía que ya no reconocía como suya esa obra porque afirmaba que le habían engañado. Es decir, que todo eso era una gran mentira. Ajá. Y a mí eso me llamó mucho la atención, porque claro, ¿quién había engañado a este hombre? Yo tenía claro que la obra tenía poco de historia, pero que todo parecía encajar, todo parecía tener sentido, ¿no? Bueno, pues resulta que ese fue el germen de ese libro que comentabas, ¿no? De Prohibido Excavar en este pueblo. Porque intentando averiguar quién había sido el que había engañado a este señor, a Henry Lincoln, que es uno de los autores de este libro, me acabé topando con toda una subtrama que hay detrás de todo esto, que posiblemente sea más fascinante que la historia de René Chateau, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos con dos misterios en realidad. El misterio real, es decir, qué es lo que encontró Saunier o qué es lo que le hizo rico, y el segundo misterio es quién se dedicó durante varias décadas a engañar a un montón de investigadores para llevarlos por una dirección que apuntaba a que lo que había encontrado Saunier era la evidencia de que Jesús y María Magdalena no solamente habían tenido descendencia, sino que esa descendencia se había mezclado con varias casas reales francesas y llegaba hasta el día de hoy, ¿no? Esas son las dos claves de toda esta historia. Pero también hay alguien que, digamos, también tuvo que ver mucho en esto, que es Pierre Plantard, ¿no? Claro. A ver, es que Pierre Plantard es la clave de todo esto, ¿no? Ajá. A mí me llama mucho la atención porque desde un primer momento, a ver, mira, para que te hagas una idea, ¿no? La primera noticia que tenemos sobre este misterio, aparte de algunas que luego se han ido encontrando,
de los años 20, de los años 30, pero la primera gran noticia, cuando se hace famoso este misterio en Francia, Sí. es por unos artículos que se publican en el año 55, en enero del 55. Unos artículos que publica el señor que le compró a Marie, a la sobrina de Saunier, en la finca. Y en esos artículos se afirmaba que Saunier había encontrado un tesoro tan enorme que parte de ese tesoro aún estaba debajo del subsuelo de Rennes, ¿no? Se hablaba de miles de millones de francos en monedas de oro. Miles de millones de francos, que eso, para que te hagas una idea, el sueldo base en esa época, en los años 50 en Francia, era unos 600 francos. O sea, imagínate, ¿no? Lo que estamos hablando, una cantidad de oro brutal. Eso provocó que hubiese una auténtica oleada, y cuando te hablo de oleada, te hablo de oleada de verdad, de domingueros, porque no dejan de ser un poco esto, sí. que se iban para allá armados de pico, pala y muchas veces hasta de dinamita, en busca de ese supuesto resto del tesoro que aún quedaba en algún sitio, ¿no? Bueno, pues durante décadas se dedicaron a excavar por todo Rennes Chateau, hicieron auténticas tropelías. El propio Noël Corbu, que fue el que publicó estos artículos, también lo hizo. Los siguientes dueños de la finca de Saunier, que fueron varios, todos se asociaron con eso y todos fueron buscando el tesoro por 1000 sitios, pero nunca nadie jamás encontró nada, ¿no? Hasta que finalmente llegó el momento en el que el alcalde del pueblo pues prohibió excavar en ese pueblo, y de hecho sigue estando prohibido a día de hoy. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos, precisamente, porque como no se puede excavar, no podemos, y se ha intentado, se han pedido permisos para que se haga, pero nunca se ha conseguido, que se excave en la iglesia en busca de la cripta que posiblemente se esconde debajo de la iglesia, ¿no? Pero bueno, sea como fuere, en un momento como te decía, esta historia se hace famosa en el año 55, ¿vale? Unos 7 años después entra en acción este señor, Pierre Plantard, que es el que te decía que es para mí la pieza, la clave de arco de toda esta historia. Este señor es un tipo de París muy interesante que yo investigué hasta una profundidad increíble, que ya tenía sus antecedentes previos, porque era un tipo tan culto y creativo como habilidoso para engañar y para falsear y para mentir, ¿no? Bueno, pues este señor se enteró en algún momento dado de esta historia. Yo en el libro explico exactamente cuándo, pero bueno, tampoco es importante. Pero una vez que se enteró de esta historia, viajó. De hecho, yo siempre he defendido que es el mejor investigador que ha habido nunca sobre Rennes Chateau, Pierre Plantard, porque se estuvo pateando durante años los archivos departamentales del Aude, los archivos de la diócesis de Carcassonne, que es a la que pertenece Rennes Chateau, y él llegó a intuir y a saber posiblemente cuál era la verdad de todo esto. Pero en vez de mostrar la verdad al mundo, lo que hizo es empezar a crear una serie de documentos falsos, que los creó a principios de los años 60, una serie de documentos falsos que hoy en día desde hace décadas se conocen con el nombre genérico de los dossiers secrets, que son unos 7 documentos distintos que él durante varios años fue manufacturando y depositando en la Biblioteca Nacional de París con un fin muy sencillo, ¿no? Y esto es esencial para entender lo que pasó aquí. Él depositaba esos documentos en la Biblioteca Nacional, documentos que parecían algunos son como una especie de actas de algún grupo pseudomasónico, otros son simplemente recortes de prensa manipulados, otros son escritos de personas anónimas que hablan de toda esta historia, de esto de los provincios, de María Magdalena, de Rennes Chateau. Y él los dejaba allí, y con una paciencia increíble, en muchas ocasiones hasta años después, a veces hasta 12 o 15 años después, invitaba a los autores que se interesaban por el misterio de Rennes a que fuesen a la Biblioteca Nacional de Francia y preguntasen por esos archivos. Y efectivamente los archivos estaban, pero porque los había depositado él, ¿no? Bueno, pues, así fue como se fue construyendo toda esta historia. Y por eso este señor Henry Lincoln decía que le habían engañado. Él fue, Pierre Plantard, el que inventó esos 2 manuscritos que se han hecho muy famosos y que cualquiera que conozca un poco del tema de Rennes seguramente en alguna ocasión habrá visto, ¿no? Él los hizo. Él inventó también el sistema de encriptación que tenían esos manuscritos, que es bastante complicado, y además incluso tuvo algunos fallos, que son una de las pruebas que tenemos de que son falsos los manuscritos, es que tienen fallos. Es decir, es imposible encontrar el texto que hay oculto en los manuscritos si uno aplica el método que él mismo aplicó. Es decir, sabemos lo que es el texto en claro que hay detrás de los manuscritos, porque los mismos que lo hicieron aportaron el texto en claro.
Pero si aplicamos el método, nunca llegamos a ese texto en claro, porque tuvo fallos en el proceso de hacerlo, ¿no? Pero bueno, eso entre otras cosas. Por lo tanto, ya como te decía, gran parte de todo esto de que lo que pudo encontrar Saunier tenga que ver con María Magdalena, toda la relación con los merovingios, toda la relación con el prelato de Sion, que supuestamente es una sociedad secreta que estuvo detrás de el linaje ese que empezó con los merovingios y con Jesús y María Magdalena y que llega hasta el día de hoy, todo eso hoy en día sabemos que es mentira, pero además sin la más mínima duda, ¿no? Pero como te decía, nos sigue quedando un misterio, que es el misterio real de René Château, es decir, todo lo que tenga que ver con Pierre Plantar lo tenemos que eliminar, no solamente porque él mismo acabó reconociendo que todo era mentira, sino porque además tenemos evidencia de sobra de que es así, ¿no? Pero sigue habiendo un problema, y es que Saunier se hizo rico. Eso es algo que es incuestionable. Por lo tanto, vale, hay que descartar esa bella historia que te decía, pero aún falta una historia por aclarar, ¿no? Bueno, pues esa es otra parte, y para mí es la parte más jugosa de todo esto, ¿no? Porque no sé si tú has estado alguna vez en René Château. No, por desgracia no. Bueno, pero seguro que muchos de nuestros oyentes que nos estén escuchando ahora habrán estado y habrán podido comprobar algo que yo creo que cualquiera que llega allí, y yo mismo lo vi en mis propias carnes, y muchas veces que he estado después, cada vez que voy lo compruebo y me queda más claro, es que la primera gran mentira de toda esta historia es afirmar que Saunier se tuvo que hacer multimillonario para explicar las construcciones que hizo y el poder económico que pareció demostrar. No es ni mucho menos para tanto. Es decir, Saunier se hizo rico, pero no se hizo multimillonario ni encontró un tesoro tan enorme que no pudo gastarlo en vida. Eso sabemos hoy en día que no es así, ¿no? ¿Por qué? Pues te cuento. Una vez que yo tenía claro que toda esta historia del merovingio, de María Magdalena y tal, era mentira y que era una manipulación de Pierre Plantar, el siguiente paso era, bueno, entonces, ¿qué sabemos de esta historia realmente? Y curiosamente, y te lo digo como historiador, tenemos una cantidad abrumadora de información y de documentación procedente del propio Abad Saunier. Pero muchísimo, tenemos muchísimas facturas, tenemos presupuestos, tenemos cartas, tenemos, bueno, de todo, ¿no? Mira, Dime. ayer, me habías preguntado que si había estado alguna vez en René. Vale, sí he estado virtualmente, Óscar. Estuve anoche virtualmente con el Google Earth. Claro que vale. Bueno, pues entonces, mira, hay un ejercicio que te invito a que hagas y que también lo hagan nuestros oyentes. Que se den un paseo virtual por René Château desde el Google Maps, por ejemplo, y vean, por ejemplo, cómo es la Villa Betania, que es la supuesta mansión que él construyó, y la Torre Magdala, y los jardines que construyó Saunier. Y después les invito a que se vayan a la calle principal, a la Avenida de la República, del pueblo que está un pueblo que está a 5 kilómetros de René Château, que se llama Rennes-les-Bains, que están hermanados ambos pueblos. Es decir, uno sería el castillo de Rennes, René Château, y otro serían los baños de Rennes, Rennes-les-Bains, ¿no? Que se vayan a esa avenida principal, a la Avenida de la República de Rennes-les-Bains, y que vean cómo son las casas que hay en esa calle, que son todas también de esa misma época, de finales del siglo XIX. Y comprobaréis que realmente la casa que construyó Saunier no era ni mucho menos un enorme palacio. Es verdad que es más grande que ninguna de las casas que había en Rennes, pero no era tampoco algo realmente exagerado, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que Saunier se hizo rico, pero no se hizo tremendamente millonario. Es decir, que él muy posiblemente, y eso nunca lo sabremos, pero muy probablemente encontró un pequeño tesoro, lo suficiente para que se hiciese rico, y eso es incuestionable, pero eso no es lo que explica toda su fortuna. No explica el ritmo de vida que él asumió. Y conocemos ese ritmo de vida por lo que te decía, porque tenemos las facturas. Tenemos facturas prácticamente de todo. Sí, las facturas de todo lo que costó todo. O sea, hacer la Villa Betania, hacer la Torre Magdala, la de la iglesia. Es más, Óscar, ayer investigando por internet, me metí en una televisión donde hacen documentales, francesa, en la cual, sale el nieto, creo que es el nieto, el bisnieto del sacristán de Saunier. Sí. Y bueno, Juan Castilla se llama, sí. Exactamente. Y contaba eso de que, que Saunier, vale, que podía haber encontrado un tesoro, dice, porque es más, si hubiera sido tan millonario como dicen, las cosas que hizo, el arreglo de la iglesia, todo eso lo puso
en pagos en 10 años, pero cuando se trataba, como tú bien dices, de la Torre Magdala, de sus dominios, de sus jardines, lo pagó todo en 5 años. Es decir, que tampoco es que tuviera en ese momento dinero, es decir, que incluso las obras fueron escalonadas también por falta de dinero. Exacto, es que esa es la clave, ¿no? Porque, a ver, si alguien encuentra un tesoro tan enorme, de pronto dispondría de mucho dinero, pero no. O sea, para que te hagas una idea, las obras de la iglesia empezaron en 1885 y se terminaron en 1897, es decir, tardó 12 años. Sí. La iglesia de Rennes es una iglesia muy pequeña, muy pequeña. ¿Por qué tardó 12 años si disponía de tanto dinero? Es que además no solamente es que tardó, es que muchas veces, y que las pagó a plazo, como bien has dicho, sino que a veces las tuvo que paralizar porque no tenía dinero para seguir, ¿no? Y lo mismo pasó con las obras de su finca. Esto es importante entenderlo, pero hay otro factor importante, es decir, decía antes que según la Bella Historia, la Bella Stuart, a Saunier le investigó la propia iglesia, sí, porque por el dinero que estaba gastando, porque supuestamente no era normal que tuviese el dinero que aparentaba tener, ¿no? Esto es así, esto sí que es cierto. Lo curioso es que para averiguar realmente hasta dónde llegó esta investigación de la iglesia, nosotros conseguimos acceder a los archivos de la propia diócesis de Carcassonne, ¿no? En la que está todo el proceso que la iglesia emprendió contra Saunier. A ver, resulta que Saunier, durante casi toda la vida de Saunier, el obispo que había, creo que era Visillor o algo de eso, ¿no? Sí, claro, el obispo de Visillur. Ese obispo no le dio apenas importancia o sea, no le mostró demasiado interés a esto, ¿no? Pero en cuanto murió este obispo, el siguiente obispo sí que se centró en Saunier y empezó a reclamarle que aclarase sus cuentas. En primer lugar, le acusaba de tráfico de misas. Sí. Para entender eso tenemos que entender, hoy en día sigue pasando, ¿no? En toda la esfera cristiana. La gente compra misas. Por ejemplo, cuando alguien fallece, se hace un funeral, o se hace una misa al mes, o se hace una misa al año, ¿no? Antes era muy habitual hacer misas prácticamente por todo. Y no una, sino a lo mejor 10. Mira, voy a pagar 10 misas para que mi hijo consiga volver de la guerra, o cosas así. Sí, pero ¿vale? tienen un tope de misas al día, ¿no, Óscar? Claro, exacto. Son 3 las misas máximas que un cura, por la propia norma de la iglesia, puede hacer al día. Si un cura se pasaba haciendo misas, lo que tenía que hacer es mandárselas al obispo para que el obispo se las mandase a curas que no tuviesen esa suerte de hacer tantas misas, ¿no? Porque parte de ese beneficio se lo quedaba el cura y otra parte se la quedaba la diócesis, ¿vale? Bueno, pues a Saunier, cuando la primera vez que le denuncia el obispo de Carcassonne, le denuncia por tráfico de misas. Es decir, le denuncia por hacer más misas de las que puede hacer. Sí. Y le pide sus libros de misas, los libros en los que todos los curas están obligados a apuntar las misas que hacen. Saunier se niega a darle esos libros, y ahí, a partir de ahí empieza un rifirrafe que dura un par de años en los que el obispo cada vez se va poniendo más chungo y Saunier también. Se van enrocando mutuamente y ninguno de los dos quiere ceder la historia. Es más, que hasta el obispo, creo que cuando Saunier construye la Villa Lujosa, aparentemente era destinada, según decía, iba a estar destinada a un geriátrico para curas enfermos, cual le dice el obispo, ante el juzgado le pregunta que dónde están esos curas enfermos, porque no aparecen por ningún sitio. Claro, porque a ver, la historia es, como Saunier no presenta los libros de misas, le acusan y le condenan, ya en primera instancia, le condenan por simonía. Simonía significa por traficar con bienes de la iglesia. Es decir, como no presentaba los libros, el obispo le condenó por haberse quedado dinero de la iglesia y le dice que tiene que explicar todas esas construcciones, cómo ha pagado todas esas construcciones. Entonces Saunier argumenta eso, lo que has comentado, ¿no? Que la iglesia, o sea, que la Villa Betania iba a ser un geriátrico para curas jubilados o curas enfermos, y que los jardines eran parte de ese tal y eso, ¿no? Pero claro, el obispo se vuelve a poner un poco, se vuelve a enrocar todavía más, y entonces le dice que por favor le aporte ya no los libros de misa, sino una contabilidad detallada de todos sus ingresos y de todos sus gastos. Buah. Y aquí esta es la pieza esencial para entender toda esta historia. Esto de nuevo entra en un rifirrafe que también dura otro par de años más o menos, hasta que finalmente Saunier, viéndose ya totalmente acorralado, y una vez que ya ha sido suspendido, ya no puede ejercer como cura por negarse a ofrecer lo que el obispo le pide, finalmente accede
y le manda una carta al obispo en el que aparecen una lista con todos sus gastos y una lista con todos sus ingresos. Ajá. Ambas listas casan perfectamente, es decir, los gastos ascienden a unos 190.000 francos y los ingresos son un poco menos, pero casi 190.000 francos. 190.000 francos es muchísimo. Piensa que en tiempo de Saunier, claro, un cura ganaba aproximadamente unos 100 francos al mes. O sea, imagínate para ganar 190.000 francos en unos 30 años que llevaba allí de cura, ¿no? Por muchas misas que dieras, es imposible alcanzar ese nivel. Y aquí es donde hay una cosa que es sorprendente, ¿no? Y cuando uno se pone a analizar el informe de ingresos que el propio Saunier mandó a la comisión que le estaba investigando, descubre cosas alucinantes. Por ejemplo, hay varias partidas, algunas son razonables, ¿no? Por ejemplo, pues son razonables, no lo son, pero bueno, de vuelta. Por ejemplo, una de las partidas, por ejemplo, dice que de ese dinero, unos 50.000 francos se deben al dinero que cobra tanto Marie, que trabaja en la fábrica de zapatos que hay en el pueblo al lado, en Coiza, como toda la familia de Marie, los padres y el hermano, que también vivían con ellos allí, que supuestamente todos aportaban un fondo, su sueldo a un fondo común, ¿no? Lo cual es bastante raro. Pero es que además, hay una cosa hay muchas partidas que son curiosas. Por ejemplo, hay una partida que son como unos 6.000 francos, que pues simplemente pone lotería. Y nos parece más bien que es como si le hubiese tocado la lotería, lo que quiere indicar, ¿no? Ajá. Lo cual a mí me recuerda a estos políticos o a estos mafiosos, sí, que cuando los pillan resulta que le había tocado la lotería un montón de veces, ¿no? Porque la compraban para blanquear dinero, ¿no? A mí me recuerda un poco a eso. Pero fíjate, hay dos partidas de eso, que es un largo listado de unos 20 puntos distintos, que a mí me llamaron muchísimo la atención y que creo que está la clave de toda esta historia. Mira, por un lado hay una que es súper curioso. Como repito, la iglesia de Rennes Château es muy, muy, muy pequeña. O sea, yo estoy seguro que cualquiera que vaya a cualquier pueblo, por ejemplo, aquí de España, que tenga unos 2.000, 3.000 habitantes, y vaya a la iglesia de ese pueblo, seguro que es más grande que la de Rennes, ¿vale? Iba a hacer un chiste, pero mejor que no, Óscar. Hazlo si quieres, no te preocupes. Dice, era una iglesia tan estrecha, que en vez de estar Jesucristo crucificado, estaba colgado. Pues sí, pues, así puede ser perfectamente. Así perfectamente podría ser la de Rennes, ¿no? Bueno, pues, pero mira, hay una anomalía. Hay una anomalía que todos los que hayan estado en Rennes, si no lo han visto, si vuelven a ir, o si tú vas algún día, por favor, quédate con esto porque es sorprendente. Hay una anomalía en la iglesia de Rennes, que es que en cualquier iglesia que vayamos de España, de un pueblo pequeño, a lo mejor encontramos una de estas huchas que hay para donativos. Sí. Una, quizás haya dos, quizás haya una de estas que suelen ponerse con las velas, ¿verdad? Sí. Puede haber una, puede haber dos, puede haber tres. ¿Sabes cuántas hay en la iglesia de Rennes Château? Pues no lo sé, me imagino que habrá, no sé, 10, 12. Hay 10, exactamente, hay 10. En una iglesia que no tiene más de 200 metros cuadrados. ¿Por qué? Bueno, pues eso es muy curioso porque en una de las partidas de esta lista de ingresos que te decía, dice literalmente Saunier que había ganado 25.000 francos, 25.000, te recuerdo que el sueldo de una persona, de un cura en esa época eran 100 francos al mes. Uh-huh. Había ganado 25.000 francos depositados en troncs, es como se llama este tipo de huchas en francés, y esto es muy importante, por los turistas que subían a ver las obras de Saunier. Es decir, claro, a mí eso me llamó mucho la atención. ¿Cómo que turistas? ¿Qué turistas suben a ver? No había nadie, ¿no? Pues esa es la clave, porque resulta que hay otra partida que es más fascinante, y es que Saunier, y todos sabemos porque además se conservan, yo las tengo todas, Saunier hizo una tirada compuesta por 34 postales que se comercializaban en el pueblo al lado. Como te decía, el pueblo al lado, Rennes-les-Bains, se llaman los baños de Rennes porque allá hay unos baños termales que en esa época, al final del siglo XIX, se hicieron muy populares en Francia, ¿no? Uh-huh. Y acudían muchísimos turistas allí. Bueno, pues Saunier hizo unas postales, 34, que las postales incluyen pues algunos paisajes de la zona, pero sobre todo son fotografías de sus obras, de la Torre Magdala, de la Villa Betania, uh-huh, del interior de la iglesia. O sea, postales en las que además dando publicidad. Claro, pero es que además él mismo sale en las postales, sale Marie también en algunas de las postales, ¿no? Bueno, pues él las vendía en los balnearios de Rennes-les-Bains, en los baños termales de Rennes-les-Bains. Y muchos de los turistas que iban a Rennes-les-Bains subían a Rennes-Château a visitar las obras del cura. ¿Por qué sabemos esto? Porque hemos encontrado varios recortes de prensa de la época
en la que había una ruta de viaje que consistía exactamente en esto. Es decir, en una época en la que aún no había ni siquiera una carretera de asfalto para subir a Relais Château, no solamente había rutas organizadas, que además era muy claro el viaje, y aparecen en la nota de prensa todo el planning para hacer ese viaje, sino que había un restaurante en Relais Château, incluso. Es decir, bueno, pues resulta que una partida es la que te digo, la de las luchas para las donaciones de los que subían a ver las obras del cura, que son, como te decía, 25.000 francos, pero es que hay otra que son el beneficio de las postales, que son como 13.000 francos también, ¿no? Wow. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esta lista Saunier la presentó en 1911. La Villa Bretaña terminó de construirse en 1905. Quiere decir que, como mínimo, entre 1905 y 1911, Saunier ganó un dineral dedicándose a vender sus construcciones como algo que viesen los turistas. Es así. Y eso tenemos evidencia de esto, ¿no? Además, Óscar, no se cortaba, pedía los mejores vinos, las mejores costuras. Es más, claro, según dice el nieto, el bisnieto del sacristán, que a raíz de esas investigaciones, porque claro, decir que también en los últimos años de vida de Saunier tiene también dificultades financieras, y a raíz de eso se cuenta, que se dieron cuenta de que los datos que investigaron, el gasto total en vida de Saunier pudo gastar en vida casi 1.000 millones de céntimos. Sí. O sea que... Claro, a ver, pero es que tenemos evidencia. De hecho, tenemos, como te decía, cuando hemos tomado las facturas, existen gastos increíbles. Mira, por ejemplo, hay muchas facturas que son súper curiosas y que dan pie a plantear que él se dedicaba a trapichear. Pero además, no hay un verbo mejor que ese trapichear, ¿no? Por ejemplo, mira, hay una factura de 1900, creo recordar que de 1903, en la que Saunier compra 1.500 litros de ron jamaicano. Sí. ¿Por qué un cura va a comprar 1.500 litros de ron jamaicano? Es verdad que Saunier tiene fama de ser bebedor, ¿no? Pero 1.500 litros son muchos litros. Bueno, pues posiblemente porque se dedicaba a trapichear con el ron jamaicano. Él se dedicaba a trapichear también con sellos y con monedas. De hecho, eso también aparece en su listado de ingresos, ¿no? Y como entre eso, otras muchas cosas, ¿no? Pero hay otra cosa que es muy curiosa. Fíjate, cuando hablamos de los ingresos de Saunier, estamos hablando de que él tenía que demostrar unos 190.000 euros en gastos, que es lo que supuestamente le costó todo, ¿no? Todas las obras que hizo. Y más o menos esos son reales, porque viendo las facturas, que de lo que él gastó, no lo que gastó en sus lujos, sino de lo que gastó en sus construcciones, pues evidentemente es algo así, ¿no? Bueno, pues eso es mucho dinero. Pero nosotros queríamos saber exactamente qué pasaba aquí en esta historia. Y hay un personaje que es importante, que antes te he soltado una pequeña píldora, pero que es un personaje clave en todo esto, que es el obispo. El obispo que estuvo durante casi todo el tiempo que Saunier estuvo allí en Relais Château. Ese obispo, curiosamente, también estuvo involucrado en varios asuntos turbios de dinero. Por ejemplo, y eso lo sabemos por noticias de prensa de la época. Sabemos, por ejemplo, que tuvo una denuncia del viudo de una señora que cuando murió le dejó toda su herencia, que era de los padres de la señora, valorada en cerca de 1,5 millones de francos, 1,5 millones, al obispo. En vez de dejárselo a su marido o a sus hijos, se lo dejó al obispo. Claro, el viudo se mosqueó con eso y denunció al obispo. Y ese proceso judicial se hizo muy conocido y aparece en todos los diarios de la época, ¿no? Bueno, finalmente el obispo ganó el juicio porque era legal, había recibido esa relación de forma legal, y quien sí que denunció al obispo, más que denunció, le castigó al obispo, fue la iglesia, pero lo castigó de una manera muy curiosa, porque lo que hizo simplemente es, le ordenó que estuviese 50 días en un retiro espiritual y que le diese a la iglesia 200.000 francos, ¿vale? Bueno, pues resulta que investigando al obispo vimos que había muchos trapicheos de ese tipo. Por ejemplo, que él había metido, lo acusaban algunos enemigos, sobre todo algunos enemigos laicos, algunos civiles, le acusaban de estar metido en alguna especie de grupo raro que se dedicaba pues a eso, ¿no? A quedarse el dinero de las viudas, a quedarse con antigüedades, a quedarse con joyas y con cosas así, ¿no? Varios trapicheos, varios. Y además le acusaban, y esto es muy curioso, le acusaban de tener testaferros. De hecho, lo llamaban los perros
de Villar, que era como se llamaba el obispo este. Joder. Es decir, que tenía un montón de sacerdotes que colaboraban con él en sus trapicheos y que eran testaferros suyos. Es decir, que a cambio de poner a su nombre propiedades, el obispo pues le daba dinero por debajo, ¿no? Ajá. Bueno, pues en estas notas de prensa aparecen incluso los nombres de algunos de estos curas, ¿no? Saunier no aparece en ninguna de esas listas de curas, pero hay un matiz importantísimo, ¿no? Ese obispo era muy impopular en muchos pueblos pequeños de la zona del Aude o la zona de toda la diócesis de Carcassonne, porque era un tipo que no se dignaba a ir a los pueblos pequeños. Iba solamente a las grandes ciudades, a los grandes pueblos, y además le gustaba mucho el lujo, ¿no? Comer con los marqueses, comer con los señores locales y demás. Es decir, no, que no se juntaba con los pobres. Sin embargo, a Rennes fue 4 veces en vida. 4 veces. Y esto es muy llamativo, porque ¿por qué fue 4 veces a Rennes? ¿Qué había de especial en Rennes? Claro. ¿Por qué jamás este cura investigó a Saunier por lo que evidentemente estaba haciendo, que era traficar con misas? Pues posiblemente porque estaba en el ajo. Saunier estaba en el ajo con él y seguramente compartían trapicheos y demás, ¿no? Esto es una teoría, pero fíjate las cifras que te hablaba antes. Este cura fue condenado por heredar, fue acusado de heredar de una viuda 1,5 millones de francos. Saunier, todos sus gastos en sus construcciones no llegaban ni a los 200.000. Es decir, no es tanto el dinero que Saunier ganó en vida. Lo pudo haber ganado de muchas maneras distintas, como es lo que yo defiendo que hizo, ¿no? Es decir, resumiendo, yo creo que Saunier encontró un pequeño tesoro durante la obra de la Iglesia y a partir de ahí empezó a llevar un ritmo de vida que no podía mantener con su sueldo. Y empezó a diferentes trapicheos, a traficar con misas, a traficar con cosas diversas, al tema este turístico que te decía, y eso entre otras muchas cosas. Al parecer, Óscar, la historia se va terminando, casi terminando, porque bueno, la historia nunca se ha terminado con relación a René Le Chateau, y en 1917 Saunier fallece y la gente del pueblo se queda un poco sorprendida cuando, bueno, ¿qué va a pasar con todos los bienes de Saunier? ¿Qué va a pasar? Y al final, para no regalarlo a este obispo, me imagino, se lo deja todo, su totalidad de bienes a su fiel escudera, como tú dices, a Mariel, ¿no? A Marianne. Exacto. Sí, a ver, no es que a ver, claro, o sea, hicieron un testamento mutuo. Todo ya estaba todo estaba ya a nombre de ella. Esa es la historia, ¿no? Porque, a ver, bueno, es importante también entenderlo. En Francia, después de la Revolución Francesa, sobre todo unos 50 años después, surgieron varios gobiernos republicanos que empezaron a perseguir a la Iglesia por los bienes que se había ido apropiando a lo largo de la Edad Media y durante la Edad Moderna, que según en las fuerzas civiles pues no eran suyos, ¿no? Y poco a poco fueron arrinconando cada vez más a la Iglesia. Llegó un momento en el que el Estado ordenó que todos los bienes de la Iglesia que no estuviesen destinados al culto pasasen a ser del Estado. Y eso lo sabemos porque pasó en toda Francia, ¿no? Y eso pasó en vida de Saunier. De hecho, Saunier tuvo que presentar varios inventarios de lo que había en la Iglesia o lo que había en lo que él controlaba, que era lo que era para el culto y lo que no era para el culto. Cuando Saunier vio que esto iba a pasar, lo que hizo fue poner todas sus cosas, la finca, las casas, todo a nombre de Marie. Y a la vez hicieron un testamento mutuo, ¿no? Es decir, si ella moría antes, él heredaba todo, él, no la Iglesia, él a título personal, y al revés, ¿no? Claro, por otro lado, no podía estar a nombre de la Iglesia, porque si estaba a nombre de la Iglesia tampoco era de él, sino que era de la Iglesia. Claro. Entonces él lo puso todo a nombre de Marie, efectivamente. Y claro, eso fue todo un escándalo, porque dejaba claro que había algo raro ahí. Luego, si te recuerdas, cuando te comentaba antes, Marie nunca dispuso de dinero. Una vez que murió Saunier, sí, ella se quedó con todas las tierras, se quedó con todas las propiedades, se quedó con todas las librerías, posiblemente todas las cuberterías, las cuberterías, todo lo que hubiese allí, ¿no? Todos los muebles y demás. Es más, no había efectivo. Exactamente, es como tú bien dices, acabó en la pobreza, Claro. Es más, porque cuando fallece Saunier, Marie permanece durante 29 años en este dominio hasta que, como tú bien dices, Noël Corbu se va a vivir con su hija, ¿no? Con la hija de Corbu, la cual
dice que en los últimos años Marie le cuenta de que no se preocupen porque no les va a faltar de nada. Incluso comenta en algunas entrevistas que he mirado de que Marie cambió lo que es un salón por un jamón y que sobrevivía de sus gallinas. Es decir, le había dejado, como tú bien dices, lo que son los terrenos, libros, pero claro, ella a no poder hacer frente a esos pagos tuvo que venderlo o digamos mal vendido, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí, exactamente así es. De hecho, ella finalmente no le vendió ni siquiera la finca, el dominio a Noel Corbu, sino que lo que hizo es cedérselo. O sea, cuando ella se lo cede en el año 1946, pero se lo cede a cambio de que él afronte las deudas que ella tenía. Correcto, sí. ¿Vale? Y de que le mantengan a ella hasta que ella fallezca. Ella fallece 8 años después, en el año 53. Es decir, murió no solamente en la ruina, sino además con deudas. Eso es muy curioso. No es que muriese, sino que vivió en sus últimos años en la más absoluta ruina. Por lo tanto, si había realmente un tesoro, ¿cómo es que Marie no lo pudo encontrar? ¿O cómo que no pudo acceder a él, ¿no? Y luego hay una cosa que a mí se me ha sorprendido, ¿no? Hablando sobre esto del tesoro de Rennes. Y es, primero que nadie nunca ha encontrado absolutamente nada, ni una moneda, nada. Y te puedo asegurar que yo conozco a día de hoy a gente que sigue excavando en el pueblo. Pero además que yo he visto túneles de 10 metros de enormes bajo el subsuelo en dirección a la iglesia en busca de donde ellos creen que puede estar aún parte del tesoro, que es en el subsuelo de la iglesia. Por eso te decía que es muy importante que algún día se pueda excavar, porque lo que sí también sabemos, y esto es seguro, lo sabemos por referencias históricas y por algunas pruebas que se han hecho con georradar, que es que debajo de la iglesia hay una cripta. Eso es evidente, lo sabemos a ciencia cierta, pero no se puede excavar. Eso no quiere decir nada, en muchas iglesias hay criptas, eso no es nada raro, ¿no? Pero los que defienden que el tesoro sí fue un tesoro enorme y que existió realmente, argumentan que estuvo ahí debajo, ¿no? En esa cripta. Pero por desgracia, como te digo, como no se puede excavar, no se puede acceder. Bueno, pero tú sí excavaste, ¿no, Óscar? Yo he visto por ahí un vídeo que llevases un pedazo de pala y estabas excavando. A ver, yo excavaba, pero muy poquito, no he encontrado prácticamente nada. Lo que sí te digo, nosotros estuvimos grabando un documental hace mucho tiempo en la zona de Rennes, y por casualidad hay una puerta que siempre está cerrada en la iglesia, que es la puerta que da a la torre del campanario. Siempre está cerrada esa puerta, pero casualmente cuando estuvimos grabando este documental, un día la encontramos abierta. Yo no estaba ese día, pero fue un compañero, Juan Carlos Pasalaudos, de Valladolid. Sí, mira. De hecho, publicó esta historia en un libro suyo, un libro buenísimo que se llama Las tumbas de Rennes. Y resulta que, claro, vieron la puerta abierta y entraron. Y descubrieron, esto es muy curioso, que alguien está excavando en la propia iglesia, justo en el suelo de la torre del campanario, que es donde siempre se ha considerado que estaba el acceso a la cripta que hay en el subsuelo de Rennes. O sea, que fíjate, aún está el misterio más que vivo. Sí, la verdad que y seguirá por muchos años, porque, como yo digo, hasta que no se encuentre algo, no van a parar, ¿no? Como tú bien decías, eso ahora pues parecía aquello un queso gruyère, ¿no? Y son historias y digo yo que me imagino que tal vez no fuera tanto el tesoro, sí, digamos que podía haber sido pues para sobrevivir, pero que también esos pergaminos, como tú bien comentabas, pudiera tener algo en relación, como diciendo, bueno, pues te vamos a dar todos los meses X dinero para que mantengas la boca cerrada y apáñatelas como puedas, ¿no? Sí. Sí, a ver, también se han sentido muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, un gran amigo mío, que también yo he publicado alguna cosa con él y hemos investigado esto juntos y hemos estado incluso allí varias veces, Enrique Savary. Enrique defiende y defendía también de hace muchos años que él pudo encontrar quizás, aparte de un pequeño tesoro, que eso, en eso estamos de acuerdo casi todos, que pudo encontrar posiblemente algún tipo de pergamino o algún tipo de manuscrito o algún tipo de evangelio, posiblemente gnóstico o algún tipo de texto apócrifo o algo relacionado con algún tipo de cristianismo heterodoxo, y que por eso le pagaron de alguna manera para que no solo saliese a la luz, ¿no? Sí, también mucha gente que lo defiende. Pero ya te digo, por desgracia, yo creo que nunca vamos a saber realmente ni lo que encontró Saunier,
que ya te digo, yo defiendo que sí que fue un tesoro, pequeño, pero un tesoro, ni todas las fuentes distintas que explican su fortuna. Sabemos muchas, pero no todas. Sobre todo porque es lo que suele pasar, ¿no? Cuando alguien se dedica a trapichear y a hacer negocios al margen de la ley, pues a veces puede dejar rastros, pero en la mayoría de las ocasiones no deja rastro, ¿no? Y eso es lo que ha pasado, que posiblemente en este caso. ¿Tienes algo que contarnos? ¿Has tenido alguna experiencia y quieres compartirla con nosotros? Mándanos un correo a tiempocero2008@hotmail.com. Fíjate, bueno, qué casualidad. Desde sí, aquí... Son grandes amigos y ambos han publicado libros muy buenos sobre el tema, junto con otro gran amigo de todos los que estamos hablando, Xavi Bonet, que es posiblemente el mejor investigador sobre el tema de Rennes que hay en España, y con el que también tengo el honor de haber hecho algún libro juntos y demás. O sea que vamos. Es curioso porque los franceses, a ver, ya sabes cómo son los franceses, sí, son bastante suyos, ¿no? Nos tienen bastante manía, y de hecho nos llaman al colectivo de españoles, de español. Porque claro, piensa, allí hay muchos chercheurs, es decir, buscadores, como se llaman a los aficionados del tema de Rennes. Hay muchos que son como nosotros, que están de acuerdo en que no hay una explicación mística o mágica en torno a esto, pero hay otros muchos que sí defienden aún, ¿no?, que hay algo así. Y claro, nosotros que hemos levantado... Es curioso porque muchas veces desde la distancia se ven las cosas mejor que cuando uno está allí mismo, ¿no? Y hemos tenido problemas con algún que otro, y algunos que llevan investigando esto como 60 años, y cuando les dije, bueno, pero ¿ustedes por qué no se han molestado en ver las facturas de Saunier para ver que realmente el comportamiento y la forma de ser de este hombre era muy distinto a lo que se suele decir, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Fastidiando un poco. A mí me da un poco de rabia porque de alguna manera yo sigo siendo un gran enamorado tanto de Rennes-le-Château como de toda esa zona del Languedoc. Y esa zona, que es terriblemente pobre, es de las zonas más pobres de Francia, vive en parte gracias al turismo que provoca el misterio de Rennes, y todo relacionado con el mundo de los cátaros, que también es un tema que a mí me fascina, ¿no? Y me da un poco de rabia porque creo que he contribuido un poco quizás a fastidiar al pueblo, ¿no? Pero por un lado yo creo que la gente debe ir a Rennes-le-Château porque es un sitio guapísimo y porque merece la pena conocer la historia, aunque parte de ella sea mentira, ¿no? Creo que merece la pena hacerlo porque es muy edificante. Por lo menos como estar allí presente y conocer un poco la historia. Yo son unos de los que tengo apuntados en mi larga lista de lugares, y la verdad que es un sitio bonito. Yo estuve anoche, como te dije, a través del Google, en la librería, escuchando a la encargada de la librería, en el restaurante, en fin. Es un sitio bueno, tiene su encanto, es un pueblo medieval, por así decirlo, ¿no? Y sí, la verdad que es estupendo. Y ahora, mi última pregunta, Óscar. ¿Puede haber o pudo haber alguna sociedad secreta detrás de todo esto? A ver, no solamente es que pueda haber, sino que la hubo, pero no estaba Saunier en esa sociedad secreta. A ver, una de las cosas que yo me tenía muy claro que tenía que saber es, eso es una norma que tenemos muy claro los historiadores, ¿no? Cuando investigamos a un personaje concreto, tenemos que intentar saber, relacionado con algún tipo de misterio, algún tipo de enigma histórico, tenemos que intentar saber todo lo que podamos sobre cómo era ese personaje, sobre todo en qué creía, qué pensaba y demás, ¿no? A eso yo le dediqué muchísimo tiempo intentando leer todo lo que se ha dicho de él en vida, lo que podemos saber por sus libros, por todo, ¿no? Y Saunier, en primer lugar, era un cura muy, muy conservador, un cura monárquico y muy, muy de derechas. Esto no tendría mayor importancia si no fuese porque en esa misma época en Francia estaba la Tercera República Francesa, que era muy laicista y muy antieclesiástica, y además estaba dirigida en su mayoría por francmasones. De hecho, había un gran pique en ese momento entre el Estado y la Iglesia acusaba al gobierno de estar controlado por la masonería. Saunier, sin duda, se hizo eco de esto. Un ejemplo de esto, mira, en la puerta de entrada a la iglesia de Rennes-le-Château hay 3 sellos. Uno es el sello de Rennes y los otros 2 son los sellos del obispo de Carcassonne, que era el Monseñor Villard, que yo digo que era el trapicheante como él, y del Papa León XIII, que era el Papa que estaba cuando Saunier fue nombrado sacerdote. Bueno, pues ambos
fueron unos activistas increíbles contra la masonería. León XIII, este papa, es el papa que más encíclicas dedicó a luchar contra la masonería. Si Saunier hubiese tenido algo que ver con algún tipo de sociedad secreta, sobre todo masónica, no tiene sentido que esto fuese así. ¿Por qué viene esta relación? Porque siempre se ha hablado de que la Iglesia tiene un determinado simbolismo que mucho es relacionado con la masonería. Esto es absolutamente falaz. ¿O no? Es decir, la Iglesia claro que tiene simbolismo relacionado con la masonería, pero no es porque haya relación con la masonería, es que todas las iglesias tienen simbolismo relacionado con la masonería, porque la masonería, parte de su simbolismo, lo tomó de la Iglesia católica, y lo tomó de las iglesias. Por ejemplo, el suelo ajedrezado, el suelo endamero, que es muy típico de la masonería, o el cielo, el techo, la cúpula estrellada, eso también es muy habitual verlo en muchas iglesias. De hecho, por ejemplo, en la propia Santo Sepulcro de Jerusalén es así, pero hay muchas catedrales que son también así. O sea que no hay nada raro en esto. Y luego, no hay ninguno de los indicios que se suelen exponer relacionando a Saunier con sociedades secretas tiene sentido. Es posible que Saunier sí que tuviese relación con algún tipo de sociedad, pero una sociedad, primero, cristiana, y segundo, relacionada posiblemente con un cristianismo esotérico, ¿no? Por ejemplo, los martinistas, que no son masones, pero sí que tienen, una organización pseudo-masónica, pero muy alejada de la francmasonería tradicional, ¿no? Es posible que esto sí, por motivos que son un poco más complejos, pero tampoco tenemos evidencia contundente que lo permita avalar. Pues la verdad, Óscar, una historia sorprendente que seguramente se volverán a escribir algunos libros más, tanto tú como Juan Carlos, como Henry y todos los que habéis escrito sobre esta historia, que la verdad concluye todo en lo mismo, ¿no? No sabemos qué es lo que encontró o parte de lo que encontró Saunier en esa capilla, en esa iglesia, y la verdad que gracias a esta historia pues se ha levantado ampollas sobre este lugar. Óscar, claro, sí. Antes de irte, te damos las gracias por estar con nosotros en este barco del misterio, y para aquellos que quieran seguirte, tus últimos trabajos, vías de contacto, ¿dónde te pueden encontrar? A ver, sobre todo por Facebook, yo soy bastante activo por Facebook. No me digas eso. Sobre todo cuando no estoy metido por ejemplo, como ahora, que estoy a punto de sumergirme en la escritura de un nuevo libro, entonces me aparto del mundo del ruido por completo. Y luego sobre todo también mi página web, oscarfabrega.com, y la verdad que tengo un poco de jailla, todo se ha dicho, porque por eso mismo que te digo, ¿no? Porque como estoy entre un libro y otro, entre un proyecto y otro, pues no lo tengo muy tal, pero también hay una forma de contacto por ahí interesante, que cualquiera que quiera me puede plantear sus cuestiones, sus dudas, sus quejas, sus críticas, lo que quieran. Pues muy bien, mis queridos oyentes, Óscar Fábregas, un investigador insaciable, contando siempre lo que vive de primera mano y sobre todo esta historia de René de Chateau, su cara A y su cara B. Óscar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Tiempo Cero, y te emplazamos para otro programa cuando tengas ese libro. Nada, gracias a ti, ha sido todo un placer hablar contigo. Gracias, Óscar, un abrazo. Un abrazo.